Abogado, buenos días. Le saluda Juan Javier Benedetti. Considerando las cifras que se manejan hoy sobre los números de contagiados, recuperados y fallecidos, ¿sabe usted si Guayaquil está cerca de la llamada inmunización de rebaño, lo que supondría que al menos el 60% de la población de Guayaquil ya se infectó? Buenos días, un gusto saludarlos a ustedes en el panel y sobre todo a la enorme audiencia de Radio Centro en Guayaquil, en el país. La encuesta se realizó ayer, eso lo informará la alcaldesa en su momento. Es una encuesta técnica, pero le puedo decir que no. Y nuestra aspiración es no llegar a eso, porque lo lógico es luchar contra el contagio, porque luchar contra el contagio es luchar contra la enfermedad y contra la muerte. Lo que sí le puedo decir es algo muy alentador. Guayaquil, el día 6 de abril, llegó a la curva máxima de muertes por coronavirus, es decir, descontados ya los 38 ciudadanos que mueren cada día en la ciudad por accidentes y enfermedades diversas que no son coronavirus. 460 muertos. El promedio de los últimos 3 días, como calculamos las cosas, verificado, es 22 muertes por coronavirus. Es decir, esta es la única ciudad que yo conozca al menos, que en menos de un mes, casi un mes, ha bajado en el 95% su curva por coronavirus en materia de muertos, al pasar de 460 al día a 22 al día. Y la curva sigue bajando. Dios quiera, no es imposible que suceda, que venga algún rebrote en alguna otra parte. Pero aún en esa situación, yo creo que ahora hay medicina, y no es gracias al gobierno central definitivamente. Ahora hay experiencia en los médicos, ahora hay preparación, anticipación, y ahora hay también mayor alarma en los ciudadanos que cuando sienten los síntomas ya saben que puede no tratarse, y de suyo normalmente no se trata de una simple gripe o malestar, y entonces acuden a los hospitales que ya no están abarrotados, que 17 de este mes están recibiendo por parte del Comité de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil las dosis permanentes y suficientes de hidroxicloroquina y de acitromicina, entre otras cosas, y están siguiendo procedimientos que están salvando muchísimas vidas. Abogado, leo que la velocidad de contagio se redujo al menos del 2%. Epidemiólogos proyectan que Guayaquil podría ser el primer cantón en cambiar amarillo por sus indicadores. El hambre y la necesidad ha llevado a cientos de guayaquileños a irrespetar la luz roja del semáforo de la cuarentena para buscar el sustento diario. ¿Qué hacer frente a esta práctica que pone en riesgo la salud de todos, pero que a la vez es absolutamente comprensible? O mata el virus o mata el hambre. ¿Qué parámetros, abogado Nebot, parámetros mínimos deberán tomarse en cuenta para empezar a salir de la cuarentena de forma responsable para cuando y también la siguiente pregunta, y antes de darle paso a Stalin Poveda, que también nos acompaña en la línea, ¿para cuándo, abogado Nebot, estima que se pueda pasar a la siguiente fase? Bueno, en primer lugar, quien me ha dicho que el contagio del 2% le ha mentido. Esa no es la realidad. Está en el diario El Universo de hoy. La alcaldesa lo informará en su momento de acuerdo a las pruebas técnicas ejecutadas el fin de semana pasado. El contagio es mayor. En todo caso, hablemos de los conceptos, ¿no es cierto? A ver, usted lo ha dicho bien, no se puede poner al ecuatoriano, al guayaquileño, a escoger entre morir de hambre y morir por coronavirus. No hay necesidad de hacer eso, porque lo prudente es lo siguiente: con los datos que se tienen, usted tiene que hacer una apertura gradual, sostenida, pero gradual, con todos los elementos de distancia social, de mascarillas, de protección. Usted siempre puede avanzar, usted siempre puede subir la velocidad y la cantidad de la apertura. Lo que usted no puede hacer es tomar una medida irresponsable y después retroceder, porque los muertos no resucitan.
y muchos de los enfermos no se curan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya se empezó con una apertura, por ejemplo, ordenada y responsable de la entrega a domicilio de comida, de medicinas, de ropa, de electrodomésticos, de una serie de cosas, a base de personal totalmente equipado para despachar y para recibir y totalmente desinfectado. Los puertos están trabajando en la misma forma. La savia que mantiene viva la actividad no solamente de la ciudad, sino del Ecuador entero. Poco a poco hay que ir integrando las personas a esto, pero con responsabilidad, tanto del que toma la medida, que será el COE cantonal, con la alcaldesa a la cabeza, y por lo tanto yo no puedo ni debo decirle esa fecha porque esa no es mi competencia, y con la corresponsabilidad del ciudadano, que tiene que saber que la normalidad de antes del coronavirus no va a volver en mucho tiempo. Ojalá vuelva, pero no va a volver en mucho tiempo, y que hay que tener una normalidad controlada a base, repito, de distancia social, de higiene personal, de lavarse las manos continuamente, de no llevarse las manos al rostro, de usar el equipo pertinente, mascarilla, guantes, de desinfectarse antes de volver al hogar. Y eso hay que hacerlo poco a poco. Esos son los conceptos y los parámetros. La velocidad y la oportunidad tienen que decidir las autoridades competentes. Tanto los que hacemos desde el sector privado una serie de labores, tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que seguir incrementando medicina, equipos de protección y sobre todo, como lo venimos haciendo en unión con la empresa privada. Por ejemplo, la Cervecería Nacional y un grupo de empresas grandes, largas, que no quiero nombrar por tiempo, pero que agradezco enormemente, que tienen el plan Tienda Cercana. Se están abasteciendo más de 4.700 tiendas y eso tiene un efecto muy positivo, porque cada ciudadano tiene una tienda al frente de su casa, una cuadra, cuadra y media, 2 cuadras. Esas tiendas conocen al ciudadano. Entonces, normalmente, aparte de abastecerlo y de que permiten salir a un ciudadano a comprar y no a la familia, y a no exponerse y a mantener la inmovilización funcionando, también le fían normalmente a la persona, porque lo conocen. El otro plan es la entrega de raciones. Lo están haciendo algunas instituciones, lo hace el municipio, lo hace el Banco de Alimentos. Nosotros recibimos, entre otras cosas, 2 donaciones importantes. Una de 100.000 raciones alimenticias por parte de PIA, que la estamos repartiendo a razón de 2.000 raciones diarias en los lugares donde no nos estamos cruzando con otros que hacen lo mismo, y por parte de los bananeros, mano de banano, que es un elemento sumamente nutritivo, especialmente dirigido a los niños, más allá que los mayores también lo necesitan, y que lo estamos también entregando de manera ordenada. Abogado Nebot, en la línea está nuestro panelista Stalin Poveda, a quien le doy el paso. Abogado Nebot, lo saludo y espero que esté bien de salud. Sobre el retorno del aislamiento al distanciamiento social. En esta etapa, abogado Nebot, los ciudadanos necesitamos más certezas que dudas. La pregunta es, las seguridades, ¿qué seguridades pueden exhibir desde todo lo que significa la gestión que está realizando el municipio, los COE, ¿no?, para pasar del semáforo rojo al semáforo amarillo? Y le pregunto esto porque la alcaldesa Cintia Viteri ha dicho que hasta el 18 de mayo es una fecha donde se pueda tener los resultados de estas pruebas aleatorias que se han focalizado en un mapa en territorio, peso de población, para determinar realmente cómo y de qué manera podemos garantizar ese retorno sin mayores preocupaciones y sin mayores peligros, porque el retorno para todos los ciudadanos, nadie está vacunado, por lo tanto va a un escenario expuesto a un contagio. Usted tiene razón, y que esto demanda de una mutua comprensión de la gravedad de la situación sanitaria y de la necesidad de volver a reestructurar el tejido económico que permite vivir a las personas. Y en eso hay 2 actores fundamentales, la autoridad y el pueblo.
La autoridad, en este caso el juez cantonal y la alcaldesa, tienen que tomar la medida basada en la encuesta que ya han hecho, encuesta técnica, contrastada con una encuesta próxima para saber, porque hoy hay una foto, pero necesitamos saber cómo avanza esa foto, para bien o para mal. Y luego hacer una apertura ordenada, dirigida, y por parte de la gente saber que si no toma distancia social, si no se cuida, si no se protege, la gente se va a contagiar y el que se contagia pues corre riesgos. Entonces hay que saber, hay que entender que la normalidad anterior no puede volver, salvo que se quieran asumir consecuencias muy graves y complicadas. Tiene que volver una normalidad, sí, una reestructuración, un reverdecer de la economía, sí, pero con todas las normas que se exigen en este tipo de pandemias hasta que acaben. Sigue Stalin. Su análisis realmente nos da certeza y con los resultados evidentemente tendremos que ir con ese nivel de corresponsabilidad los ciudadanos. Pero yo considero que hay que profundizar y poner recursos en campañas de bien público respecto a los temas de bioseguridad e higiene personal, por el tema del retorno, porque es la única vacuna que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero con una forma cariñosa y respetuosa que yo siempre me he dirigido al pueblo de Guayaquil. Yo hago una pregunta. 8.000 muertes no bastan para aprender. 8.000 muertes. No son 800, ni 80, ni 8. El haber remontado eso y bajar a 22 al día cuando eran 460 es un logro. Pero ese logro hay que profundizarlo, no hay que malograrlo. Y para eso no basta que haya medicina, no basta que haya experiencia, tiene que haber colaboración. Abogado Nebot, sabemos lo que está haciendo por Guayaquil el Comité de Emergencia Empresarial del que usted forma parte. Quiero pedirle que nos actualice las gestiones que viene haciendo su colectivo para abastecer a la ciudad de víveres, medicinas e insumos hospitalarios. Se lo digo brevísimamente. En primer lugar, siguen llegando los aviones con hidroxicloroquina y con acitromicina, más allá de colufase y algunas medicinas de carácter secundario que se utilizan en el tratamiento de la enfermedad. Se han entregado a todos los hospitales públicos y privados, a todas las clínicas públicas y privadas, a todos los asilados en los hospitales y a las personas que sin asilarse van a consulta externa, las chequean, las diagnostican, las recetan y las mandan a casa a seguir el tratamiento con la medicina que se está entregando. Cualquiera que necesite medicina y siga el protocolo pertinente, que implica necesariamente, porque la medicina siempre tiene contraindicaciones, las dosis no son las mismas, dependiendo de la edad, el estado de la persona, etcétera, puede obtenerla si sigue el procedimiento. Luego estamos importando, debe llegar, no sé, 5 días, entre 120 y 180.000 protectores, equipos de protección, mascarillas, lentes, petos, guantes, cubrezapatos, desinfectantes, etcétera. Se han comprado 20 respiradores UCI, es decir, de unidad de cuidados intensivos, con autonomía de funcionamiento. Y sobre todo vienen los dos planes que he mencionado, que tienen planes secundarios siempre en la misma medida. Por un lado, abastecer las tiendas. Les repito, empezamos con 4.700, se sigue aumentando día a día. Y por otro lado, se están repartiendo raciones alimenticias que, aparte de las 100.000 de tía, suman otras iniciativas y también la operación de banano. Todo esto, por cierto, gracias a la activa colaboración de la empresa privada guayaquileña, de profesionales y de todo el equipo muy grande que ha volcado su tiempo donde tiene que volcarlo alguien que piensa solidariamente en sus conciudadanos, que es a salvarlos y a protegerlos. Correcto.
Abogado Nebot, el Fondo Monetario acaba de aprobar un crédito por 630 millones de dólares para el Ecuador y parece que el BID va a desembolsar otros 700 millones. ¿Aún cree, abogado, que el ministro Martínez, el ministro de Finanzas, le sigue mintiendo al país y que no debió pagar los bonos vencidos? El ministro de Finanzas es un mentiroso y un inepto. Así de sencillo. No usar esos calificativos si no demuestro lo que digo. Punto número 1. Nada tienen que ver los organismos multilaterales y sus desembolsos con la atención de la deuda externa de bonos, que es de lo único que se preocupa el ministro. Y lo hace con la plata que cuesta salud y vidas. Muy bien, se lo voy a demostrar. Primero, un antecedente. Cuando ha habido lo que se llama el default, es decir, el no pago de una deuda, esto ha pasado en muchos gobiernos. Nunca los multilaterales han dejado de funcionar. O sea que no es cierto que porque él pagó los 300 y tantos millones de dólares va a llegar esa plata. El señor, en una cadena de televisión y radio pública, con el señor Juan Sebastián Roldán al lado, dijo que pagaba los 300 y tantos millones de dólares, primero solo el capital y no los intereses. Mintió, porque pagó el capital y los intereses, y no hizo uso de la cláusula de mora técnica, con la cual podía no haber pagado ni lo uno ni lo otro. Punto número 2, dijo que la plata llegaba inmediatamente, usó ese término. Le ruego revisar los videos o los audios correspondientes. A la postre no ha llegado ni la plata de los multilaterales, que no dudo que va a llegar en algún momento, pero que no tiene nada que ver con esto, ni la plata de los tenedores de bonos o de los prestamistas privados, por llamarlo de otra manera, que debían haber llegado. No ha llegado un solo dólar de eso. Dijo ese mismo día que hecho ese pago, que se justificaba en el sentido que si usted pagaba 300 millones para recibir 2.000, como digo, en un país que necesita liquidez, tenía usted una liquidez adicional de 1.700 millones de dólares, que no existe, no ha llegado. Dispuso el señor de un tercio de la liquidez ecuatoriana, 300 y pico millones, y no ha recibido 300 sucres que ya no existen. Muy bien. Dijo ese día que renegociaría la deuda, que no pagaría capital e intereses de los bonos. ¿Hasta cuándo? Hasta hacer como se ha hecho en Argentina, por ejemplo, y en muchos países. Sentarse en una mesa y decirle al acreedor de bonos, señores, yo quiero pagar, no puedo pagar y no les voy a pagar capital e intereses. Hasta que nos sentemos aquí, ustedes me aumenten el plazo, me bajen los intereses y me hagan un descuento de capital, o al menos me permitan pagar cuotas ascendentes, es decir, menores al principio y mayores al final del plazo. Señor ministro que dijo que iba a hacer eso, lo que ha hecho es comprometerse en Bruselas, por escrito, a pagar 811 millones de dólares en intereses de bonos. Y encima, esto es para Ripley, ofreciendo premio en vez de quita, y ofreciendo que no va a renegociar. Por ahí ha hecho cosas, el valor, etc. Mire usted la coincidencia. Dice que necesita 1.200 millones de dólares. Sume usted 300 y pico que ya pagó y 800 y pico que quiere pagar. Estamos hablando de 1.100 y pico millones de dólares. Al país no se le puede mentir así. El mundo entero hoy día sabe que hay que refinanciar deudas privadas y públicas, nacionales e internacionales. Sabe que hay que poner plata en la economía. El problema del Ecuador no es de 1.200 millones de dólares, que no representan ni un mes y medio de salarios de ese obeso monstruo estatal, que ninguna relación tiene que ver con una economía enana y escuálida, y es aquella a la que nos han llevado las malas administraciones gubernamentales. Entonces, hay que mover la economía. Se necesitan, señor, entre 16 y 20 mil millones de dólares. La plata tiene que venir de afuera. Y aquí hay que generar movimiento económico, crecimiento, empleo. Y de esa manera, consumo pagado. De esa manera, sin subir impuestos, que son una aberración en una economía moribunda.
también habrán rentas para el Estado. Entendámonos, ¿de qué vive el Estado? El Estado vive del IVA. ¿Hay IVA si no hay ventas? El Estado vive del ICE. ¿Hay ICE si no hay ventas? El Estado vive del impuesto a la renta. ¿Hay ganancias si la economía está parada? El Estado vive de una serie de impuestos indirectos. ¿Hay impuestos indirectos si no hay movimiento económico? Yo no sé, francamente, si la ineptitud supera la mentira o la mentira supera la ineptitud, pero las dos están allí en perjuicio no solo de la salud física, sino de la salud económica, financiera y de la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Abogado Nebot, permítame agradecer a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, que es una barbaridad de reproducciones y de gente que nos están siguiendo tanto en el Facebook Live, en Radio Centro 101.3, como en nuestra radio online. Le doy el paso a Stalin Poveda. Gracias, Javier. Abogado Nebot, se dice que la realidad en que vivimos sobre esta afectación del coronavirus ha superado la legalidad. Y yo le pregunto a usted, así como usted presentó hace aproximadamente un mes y medio un plan de reactivación, plan anticrisis, que para muchos ha sido considerado como un plan de gobierno, sin embargo no ha tenido acogida a nivel del gobierno. Y el gobierno, en contraposición, pregunta, ¿hay un plan inmediato de liquidez para la reactivación? Y es una interrogante que en el planteamiento que usted hace están algunas líneas claras y precisas de cómo generar e inyectar capital, dinero para la reactivación. En esa perspectiva debe de unirse también un plan o un programa de reforma profunda a nivel estructural de leyes que por mucho tiempo han conspirado y han obstaculizado el desarrollo productivo, han obstaculizado las relaciones de orden laborales. Y hoy tenemos en la Asamblea Nacional un debate de una ley solidaria que de solidaria, como usted ha dicho, no tiene absolutamente nada, es socialmente injusta. Tenemos que ir pensando en una profunda reforma estructural, institucional y legal. Definitivamente, pero tenemos que tomar medidas inmediatas que ni siquiera dependen de la Asamblea, sino del Ejecutivo. Si alguien en el Ejecutivo ha hecho esa pregunta, permítame, o es muy ignorante o es muy irresponsable. Si ha leído y no ha entendido, lástima. Y si no ha leído, peor. Déjeme ponerle 4 ejemplos para entendernos fácilmente sobre esto. Primer ejemplo, si se cumple con el compromiso ético, hecho y conveniente de no pagar los intereses de la deuda externa en materia de bonos, porque los multilaterales y los bilaterales, que también están listos a refinanciar, tienen otro tratamiento, pero no los consideremos en este análisis. Usted tiene 18.000 millones en deudas de bonos, a números redondos, al 9,1% de promedio de intereses. Usted está hablando, si quiere la cifra exacta se la doy, 1.649 millones, 1.649 millones de dólares de intereses que no debe pagar este año 20. Ya ahí le sobran ya 400 y pico de millones sobre los 1.200 que quiere el gobierno. Número 1. Número 2. Las personas que representan a la burocracia estable de ley de servicios civil y carrera administrativa con contratos que ya son estables, repito, ha declarado que existen más de 70.000 personas con contratos precarios, llamemos, contratos que vencen cada mes, que normalmente son personas innecesarias que acaban de entrar en los últimos años al gobierno y que responden a la amistocracia, no a la meritocracia, como funcionarios de gobierno. Y que esas son las que deben irse, porque yo le hago a usted una pregunta. Si usted en cualquier negocio tiene 10 empleados y 9 son eficientes y necesarios, y tiene uno que no es necesario y eficiente, ¿a usted le parece justo bajarle el sueldo a los 9 para que paguen al pipón? ¿O lo lógico es que los 9 necesarios permanezcan y cobren y el pipón ya no permanezca? Yo creo que es absolutamente injusto lo primero y absolutamente justo lo segundo.
Entonces, hagamos el ejercicio con 20.000 personas de esas y pongámosle un generoso promedio de $1.500, incluyendo cargas sociales. Si usted multiplica eso por 12 meses del año, usted tiene 360 millones de ahorro permanente desde el día que tome la medida, permanente, no del año. Si usted con ese dinero que ya lo tiene y lo dilapida, lo fideicomiса, ¿no es cierto?, lo cauciona, usted puede hacer una operación internacional por mucho más de $1.200 millones, sin ponerle impuestos al pueblo. Déjeme hacer un paréntesis antes de ir a la tercera medida. Oí a la señora ministra de Gobierno el día 1 de mayo con voz trémula decir: qué día más terrible este 1 de mayo. Las empresas luchan por sobrevivir, los trabajadores luchan porque les paguen la nómina. ¿Y cuál es la solución del gobierno? Ponerle impuestos a las empresas, impuestos a los trabajadores públicos y privados, impuestos a todo el mundo, al comerciante, como dice León Roldós hoy día, un atraco al profesional, al que tiene un salón, al taxista. A los únicos que no le ponen impuestos son ya los integrantes del reino mineral y vegetal, pues, porque eso no pueden pagar. Pues. Vamos, la banca dice tener 12.000 millones para contribuir en créditos nuevos para el desarrollo, que ya han aclarado que la publicidad ha rebasado la realidad, no la legalidad. Bueno, 1.200 millones. ¿Necesita la banca, que ha ganado $600 millones en plena crisis? ¿Necesita la banca poner plata? No. Necesita entregar al gobierno títulos de valor. Llamemos pagarés a 1, 2, 3, 4, 5, 6 años plazo. El gobierno los haría líquidos, los haría dinero en forma inmediata, porque en el mundo no le estarían dando plata a un gobierno quebrado, sino a una banca sólida que ha ganado $600 millones, que sería la deudora. ¿Cómo le paga el gobierno a la banca? Con una emisión, no de bonos, porque los bonos ecuatorianos se llaman junk bonds en inglés. Eso quiere decir bonos basura. Así se califica, gracias a la gestión de los últimos gobiernos, al papel ecuatoriano. Muy bien. Hace una emisión de títulos de crédito tributario, con los cuales usted puede pagar un billete a fecha, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5, 6 años. Usted puede pagar cualquier obligación que tenga con el Estado. De manera que no hay riesgo en eso. Si la banca quiere liquidez adicional, puede hacer con esos papeles también una operación internacional para generar liquidez. No lo entienden, no lo quieren entender, no. Están cerrados a la banda. Sigamos con un Estado que dilapida y un pobre pueblo que paga, para que el Estado siga dilapidando y el pobre siga pagando, para seguir haciendo realidad aquello de que el vivo que es el Estado vive del tonto que es el pueblo y el tonto de su trabajo. Eso tiene que acabar en este país. Cuarta posición, porque podría darle muchas, hablar de las posibilidades de facilidades petroleras, que no es lo mismo que prevender a precio fijo cartera de petróleo peor a este precio. Podría hablarle de nuevos empréstitos que sí hay en el mercado internacional. Podría hablarle de titularización de cartera eléctrica, de muchas cosas. El subsidio. Miren, el Ecuador nunca debió al contrabando y a los ricos, nunca. Pero siempre debe subsidiar hasta que la economía se recupere, y esperemos que algún día así sea. Debe subsidiar el transporte público al agricultor y ganadero y pescador artesanal, agricultor, ganadero y pescador artesanal. La bombona de gas del pobre, que apenas representa el 20% del consumo, y usted, Stalin, puede conocer muy bien este tema por su relación que tuvo con esta actividad. Y a empresas que exporten, si es que necesitan de esa compensación para competir en el mercado internacional y generar divisas y empleo. Con excepción de eso, el subsidio debe quitarse a todo. ¿Por qué no hablan ahora ya del subsidio? Porque desde que bajó el petróleo,
Es el pueblo el que está subsidiando a ese Estado tragaldaba, a ese lagarto que traga y no vomita y que quiere tragar más. Les pongo el ejemplo claro. La gasolina premium, o sea, la mejor gasolina americana, vale hoy día, hasta hace 3 días que revisé la cotización, $1.20. Y aquí la similar, pero de menor calidad, vale $2.80 el galón. O sea, se están tomando de la plata del pueblo $1.60 por galón de gasolina. Por eso están calladitos, ya no hablan del subsidio. Pero hay que quitar los subsidios. Porque Dios mediante, como todo commodity, como todo bien que se transa en el mercado internacional, el petróleo va a rebotar, no a cifras estrafalarias, pero 40, 50 horas, y entonces el Estado volverá a subsidiar al contrabandista y al rico, y eso no puede ser. El Estado tiene que mantener el subsidio a los pobres, repito, transporte público, agricultores, ganaderos, pescadores artesanales, compradores de bombona de gas, y a las empresas que lo necesiten para competir y generar divisas y dólares. Ahí tiene usted ya, saque la cuenta de los miles de millones que puede obtener usted de esa manera. Y como decía Poveda, con eso termino, tiene que haber un plan estructural, pues. Tiene que darse de crédito oportuno, suficiente y barato, tecnología incorporada al desarrollo, una buena política de comercialización que beneficie al productor y al pueblo consumidor, no al intermediario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca artesanal. Tienen que hacerse sin vender las empresas del Estado, sin vender, y peor, en estas circunstancias, donde les pagarán cualquier cosa, las empresas del Estado. Pero se tienen que concesionar, hay que hacer alianzas públicas privadas respecto a la administración. Entonces los empleados, sin ir al despido, pasan a la empresa privada. En vez de haber egresos, hay ingresos para el Estado. Los precios de los servicios mejoran, la calidad mejora. Hay que darle confianza al inversionista privado, hay que hacer concesiones. Vea usted, mientras nosotros hicimos sin que le cueste un centavo al pueblo ecuatoriano, guayaquileño, al Estado central o al municipio, una obra que se esperó 60 años, el dragado de los goles y de 98 kilómetros a los puertos de Guayaquil, donde entran ahora los buques más grandes que han venido a América del Sur. El gobierno planteó un puente para los ecuatorianos, no para Guayaquil, el puente sur. Ni siquiera pueden convocarlo, ni siquiera lo convocan porque ha fracasado todo lo que hacen. Hay que dar las facilidades laborales, ampliar las funciones del empleo, especialmente para los jóvenes. ¿Cuál es el problema de que si un joven que estudia quiere trabajar 3 horas o 4 horas y hay un empleador que quiera eso, se le pague al menos los 3/8 o la mitad de la jornada de 8 horas y se lo afilia al Seguro Social por ese valor? Para descubrir el agua tibia, señores, tienen 3 años sentados en un onanismo intelectual, digamos, inaguantable. Hay que cambiar la seguridad social del país. Miles de millones de dólares, que son la 1/5 parte del sueldo y un poquito más de todos los empleados públicos y privados, de todos los que aportamos al seguro, hoy día son un impuesto inútil al salario, cuando deberían ser salud, cuando deberían ser préstamos hipotecarios y girografarios y pensiones jubilares dignas para el aportante, y cuando deberían ser un flujo enorme de dinero, 7.000, 8.000 millones de dólares al año metidos en la economía, produciendo empresas, crecimiento, empleo, bonanza, prosperidad, y de suyo, sin impuestos altos, dinero para el Estado. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador. ¿No lo han leído? Bueno, señores, pues, uno no puede obligar al sordo a oír, pues, ni al ciego a ver, pues, ni al necio a no serlo. Abogado Nebot, no son pocos los ecuatorianos que sostienen que vivimos en un estado fallido, pero ahora se han sumado algunos opinólogos digitales que afirman que su modelo de gestión también ha fallado y argumentan que ha sido inequitativo. ¿Qué tiene que decir, abogado Nebot, a estos cuestionamientos? Bueno, cuando el centralismo agoniza porque la teta se le está acabando, tiene que hacer 2 cosas. Coherente con su modo de ser, sacarle más plata al pueblo, aunque déjenme hacerle un pequeño paréntesis, ¿no? Eso tiene su límite. Cuando usted a un hombre que solo se toma 3 vasos de leche al día, le quita 1, y peor si le quita 2,
usted está cometiendo una grave injusticia y un grave error. Pero hay algo peor, cuando usted no le da de comer a la vaca que produce la leche. Porque si usted no le da de comer a la vaca se muere, el dueño se queda sin vaca y el pueblo se queda sin leche. Esa es la filosofía centralista. Y además les molesta que un modelo subsista y entonces quieren dañar la imagen del modelo. Déjenme hacerle dos reflexiones muy sencillas. Primero, en plena pandemia, ¿cuál es el papel del municipio? Aquí falló el agua, falló el alcantarillado, falló la recolección de basura, falló el transporte, falló el control del tránsito, falló el abastecimiento de los mercados. No falló. Aquí falló la colaboración del municipio con el gobierno. No falló. La alcaldesa les ha entregado, mientras ellos le han quitado 70 millones de dólares a Guayaquil, disponiendo arbitrariamente de su IVA, de sus rentas constitucionales ilegales, la alcaldesa ha puesto 30 millones de dólares en construcciones, medicamentos, vehículos y colaboración. ¿Qué falló? Falló el modelo centralista. Dígame, los hospitales del seguro y los hospitales del Ministerio de Salud tienen que ver con el municipio o con el gobierno. La falta de remedios en esos hospitales tiene que ver con el municipio o con el gobierno. La obsolescencia y la falta de equipos, la falta de dinero, ¿tienen que ver con el municipio o tienen que ver con el gobierno? La sinvergüencería como esta que estamos viendo de negociar hasta con la funda de los muertos, ¿tienen que ver con el municipio o tienen que ver con el gobierno? Aquí, todo lo contrario, se ha visto la bondad de un modelo y la falencia del otro. La recolección de los muertos, ¿tiene que ver con el municipio o tiene que ver con el Ministerio de Salud y con el gobierno? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hablemos de cifras. Ciudades de similar población que nosotros. ¿Quiere usted hablar de pobreza crítica? Esas otras ciudades, 2.8 de pobreza crítica. Guayaquil, 1.4 de pobreza crítica. ¿Quiere usted hablar de desempleo abierto? Esas otras ciudades, casi 80,000 personas con tendencia 1.5 a la alza comparado con el 2018. Guayaquil, menos de la mitad, 30 y pico de mil personas con tendencia del 8.9 a la baja comparado con el 2018. ¿Quiere usted hablar del índice de Gini, que es el índice de la equidad, de la justicia, de la distribución de la riqueza? El mejor índice, 40,014, lo tiene Guayaquil. ¿De qué me están hablando? Y eso no lo he inventado yo, pues es el INEC el que dice esa cifra. Hay que ser, como decía alguien, verdaderamente cara de tuco, pero de tucazo, para sostener ese tipo de imbecilidades, perdónenme. Abogado Nebot, en el balance final todos habremos perdido y en el escenario político unos perderán más que otros. La pandemia ha puesto en evidencia a los líderes que sirven y a los que no sirven. A su juicio, abogado Nebot, ¿quiénes han hecho mucho ruido y han aportado pocas nueces? Bueno, si la gente tiene oído y dicen que con la enfermedad y la preocupación el oído se agiganta, saben perfectamente esa respuesta. Yo no se la voy a dar porque yo no hago política en circunstancias como esta. Ok, el dividido CNE también lo está en el tema de la realización en los próximos comicios. La presidenta Tamaín propone realizar las elecciones en 3 días para evitar aglomeraciones. El vicepresidente Pita plantea el voto vía electrónica. ¿Cuál criterio cree el adecuado? Esa es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, pero déjenme decirle algo respecto al famoso voto electrónico. Si usted mira quién anda por ahí, sabe qué es lo que quieren. No me refiero a nadie en particular porque los nombres los sé, pero no los voy a dar. Tienen un viejo sueño, comprar el sistema. Seguramente para hacer alguna operación parecida a la funda de los muertos para enterrar la democracia, que es la segunda parte. Eso es fraude, porque aquí se maneja el tecleo como les da la gana y eso se ha comprobado. La gente tiene que votar como ha votado toda la vida, en persona, porque aquí no se puede confiar en ese tipo de mecanismos.
tengo una pregunta del público que sería la final. Luis Trujillo dice, buenos días, abogado Nebot, ¿cuáles serían las características que debe tener el próximo presidente para salir de esta crisis y si su partido tiene candidato? Mi partido tendrá candidato, sin duda alguna, porque nosotros representamos una posición, una alternativa de eficacia y solidaridad probada. Y el pueblo ecuatoriano merece tener esa opción. Si quiere escoger otra, está en su derecho. El partido tendrá candidato. Muy bien. Segundo, ¿cuáles deben ser las cualidades de un presidente? Si es hombre, cerebro, corazón y cojones. Si es hombre. Y si es mujer, cerebro, corazón y las agallas y el espíritu combativo y constructivo que las mujeres tienen. Si no hay conocimiento de los problemas, si no hay deseo de resolverlos, si no se sabe para quién uno tiene que trabajar, y es para todos, pero especialmente para los más vulnerables, y si no se es eficaz, austero, solidario, y si no se tienen relaciones con la empresa privada nacional e internacional y con el financiamiento internacional, no solamente que este país no va a mejorar, sino que va a empeorar. Pero esa es una decisión de los ecuatorianos. Una pregunta final del público, Luis Antonio Campos, abogado, ¿se puede pensar en una unión de la centro derecha para las próximas elecciones? Miren, yo lo verdadera pena. Por ahí un expresidente de la República propone eso. ¿Sabe cómo ha definido la unión? Dice que cada partido importante debe tener ministros de Estado. Entonces, yo no sé si eso es una unión para el progreso o una unión para el reparto. El pueblo está harto de las alianzas entre políticos y entre partidos. El pueblo exige una coincidencia en torno a un programa. Y mientras menos lo manoseen los políticos y los partidos, tanto mejor. Abogado Nebot, finalmente, ¿algo más que quiera agregar a esta entrevista? Un saludo cordial y mi deseo que Guayaquil y el Ecuador salgan adelante y pronto. Y sé que lo harán. Como dijo Napoleón, el coraje no es tener fuerzas para seguir, sino seguir aunque no hayan fuerzas. Yo confío en ese Ecuador y en ese Guayaquil. Muchísimas gracias, abogado Nebot.